Esta semana en Vaticano atenderemos el llamado mundial por la paz en el Jubileo de los Gobernantes en Roma. Nos sumamos a las voces del Rosario de los Niños que dirigen la oración, haciéndonos eco de su fe para todos los continentes. Exploramos los entresijos del funcionamiento de la Santa Sede. Escuchamos al arzobispo George Ganswein hablar de su recorrido a través de los cambiantes capítulos del papado. Y seremos testigos de la belleza sagrada del Corpus Domini, momento en el que las calles de Roma se convierten en una conmovedora expresión de devoción. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Papa León XIV, en un mensaje dirigido a los líderes gubernamentales de todo el mundo, reunidos en el Vaticano con motivo del Jubileo de los Gobernantes, haciéndose eco de las palabras del Papa Pío XI, se ha referido a los políticos como la forma más elevada de caridad. Si consideramos el servicio que la vida política presta a la sociedad y al bien común, puede considerarse verdaderamente como un acto de amor cristiano. Más de 68 delegaciones nacionales asistieron este fin de semana tan particular del Jubileo, un acontecimiento que reafirma el diálogo de la Iglesia con la autoridad civil, entre ellas la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus principales ministros, que estuvieron junto a diplomáticos y funcionarios en el Vaticano. La reunión no fue solo simbólica. El Papa León XIV advirtió que ignorar el clamor de los pobres conduce a la injusticia y a la guerra, y pidió a los gobiernos que promuevan una distribución equitativa de los recursos como camino hacia la paz. Los que viven en condiciones extremas claman, y pocas veces encuentran oídos dispuestos a escuchar su súplica. Este desequilibrio genera una injusticia persistente que conduce fácilmente a la violencia y tarde o temprano a la tragedia de la guerra. Una política sana, en cambio, al promover la distribución equitativa de los recursos, puede ofrecer un servicio eficaz a la concordia y a la paz, tanto en el ámbito interior como en el internacional. Los participantes atravesaron la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro como un símbolo de renovación espiritual de su misión como servidores públicos. La delegación más numerosa procedía del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Italia, conocido como INPS. Más de 5.000 empleados viajaron desde todas las regiones de Italia para representar su compromiso con el servicio público. Al frente de la delegación estaba Valeria Wittenberga, directora general del INPS, quien destacó cómo la doctrina social de la Iglesia sigue inspirando su misión. La doctrina social de la Iglesia y la inspiración que este nuevo Papa toma de Rerum Novarum nos dan un gran impulso, porque siempre nos llevan a poner en el centro la dignidad del trabajo y la dignidad de la persona, a comprender que detrás de cada una de nuestras acciones hay un ser humano. Francesco Militello se hizo eco del tema del jubileo, la esperanza, no solo como dirigente, sino también como esposo y padre. La cuestión de la esperanza es muy importante para nosotros, especialmente en este momento tan delicado de la historia en el que vemos tanto sufrimiento en el mundo. Participar en estas ocasiones es para nosotros una forma de rezar. Al caer la tarde, los participantes del jubileo se reunieron fuera de la Plaza de San Pedro para disfrutar del concierto Armonías de Esperanza. Músicos internacionales, entre ellos el pianista de jazz estadounidense Brad Meldau, junto con intérpretes de Rusia, Ucrania, Venezuela, Suiza, Italia y Japón, subieron al escenario en lo que fue toda una celebración cultural de la paz y la unidad a través de la música. El Jubileo de los Gobiernos concluyó con la misa del Corpus Christi, celebrada en San Juan de Letrán, seguida de una solemne procesión eucarística hasta Santa María la Mayor. Dos peregrinos estadounidenses llaman la atención durante el Jubileo de las Familias en Roma. Llevan camisetas en las que se lee Rosario de los Niños.
Se trata de Blythe Kaufman, fundadora del Rosario de los Niños, y su hijo Asher, seminarista que creció en el movimiento. Ambos están detrás de una sencilla idea que ha florecido hasta convertirse en un movimiento mundial de oración. El Rosario de los Niños comenzó el 10 de abril de 2011 en West Hartford, Connecticut, en Estados Unidos. Comenzó con una parroquia inmersa en una crisis financiera y la inspiración de una madre que lleva a los niños a rezar para ayudar a su iglesia parroquial. Quizá deberíamos llevar a nuestros hijos a rezar por nuestra iglesia, porque las oraciones de los niños son muy fuertes, muy poderosas. Desde una capilla en Connecticut, el Rosario de los Niños se ha extendido a más de 45 países. De Pakistán a Polonia, de Nigeria a Nicaragua, los niños dirigen el Rosario en las aulas, las iglesias y los hogares. Es una forma muy sencilla de rezar. Tomamos el Rosario y que los niños lo dirijan. Se está extendiendo de forma muy natural por todo el mundo. Al dirigir la oración, los niños crecen. La oración se convierte en una base para la fe y a menudo para elegir el camino de la vida y la vocación. Crecí siendo judío porque mi padre es judío, así que para mí, una de las cosas importantes fue que, al formar parte del Rosario de los Niños, fui muy consciente también de la fe católica y de sus enseñanzas, y pude desarrollar una relación auténtica con nuestro Señor, algo que, posteriormente, cuando decidí convertirme, fue muy importante para mí. El viaje de Asher desde la oración infantil hasta el seminario es solo uno de los muchos caminos trazados por esta devoción silenciosa. He estado discerniendo mi vocación al sacerdocio con mi archidiócesis, así que entraré en el seminario universitario. Pero antes de eso, me tomaré un año para hacer trabajo misionero en Europa y África y trabajar para difundir el Rosario de los Niños, colaborando en parroquias, con sacerdotes y espero también con escuelas. Quiero intentar hacer la obra de nuestro Señor in situ antes de entrar en el seminario. Cada decena del Rosario siembra semillas de paz, de fe y de profunda transformación en las vidas de quienes lo rezan. Uno quiere que tus hijos sean puros, que todas las grandes virtudes sean inculcadas en ellos, en nuestra familia. Así es como se consigue. Justo así, como madre de 3 hijos, puedo decir que es muy difícil criar hijos santos hoy en día. Y necesitamos la ayuda de nuestra Santísima Madre y todas sus gracias. Y probablemente la forma más sencilla de hacerlo sea reunirse en familia y rezar todos los días. Cuando rezamos juntos en familia tenemos una protección maravillosa. San Luis de Montfort, en su libro El secreto del Rosario, habla justamente del hecho de que cuando rezas en grupo no solo recibes las gracias de tu propio rosario, sino también las de los demás. La oración de una familia se convierte en muchas. Hoy, el Rosario de los Niños invita a todos los hogares, a todos los corazones, a redescubrir el poder de rezar juntos con los niños. Aunque muchos admiran la impresionante vista de la Basílica de San Pedro, pocos entienden realmente lo que es la Santa Sede, a menudo llamada el Vaticano. Menos aún saben que la Santa Sede es distinta del estado de la Ciudad del Vaticano, el minúsculo territorio de 44 hectáreas, el país más pequeño del mundo, donde la Santa Sede lleva a cabo su misión. El Papa, para no estar subordinado ni depender de ningún poder político y para poder relacionarse sin problema con el mundo entero, con sus diversas realidades políticas y, sobre todo, para defender la fe sin influencias externas, ha necesitado siempre, a lo largo de la historia, una cierta autonomía respecto de las autoridades políticas. Su Excelencia Juan Ignacio Arrieta, uno de los mayores expertos actualmente en derecho canónico del Estado Vaticano, nos explica que tal independencia está garantizada gracias al territorio de la Ciudad del Vaticano, rodeado por sus altas murallas y protegido por el antiguo cuerpo militar del Papa, la Pontificia Guardia Suiza, junto con la Policía Vaticana llamada Gendarmería.
La Santa Sede, en cambio, es la autoridad central del gobierno de la Iglesia Católica, encabezada por el Papa, el único soberano absoluto de Europa. La misión de la Santa Sede es ejercer la suprema autoridad y jurisdicción sobre la Iglesia, sirviendo de centro espiritual y administrativo de la Iglesia mundial. La Santa Sede, Se llama Santa Sede porque es la sede de Pedro, en sentido estricto, la silla de Pedro, por así decirlo. Y el Papa es el sucesor de Pedro. Con el tiempo, la Santa Sede ha evolucionado a un sentido más amplio y hoy se refiere al conjunto de instituciones que asisten al Papa en el gobierno de la Iglesia. Al Papa a gobernar en la Iglesia. La estructura más primordial que asiste al Papa es el gobierno de la Iglesia de la Curia Romana, un órgano que le ayuda a administrar la Iglesia en todo el mundo. Está formada por instituciones administrativas de la Santa Sede, a través de las cuales se gestionan muchos de los asuntos de la Iglesia Católica. La Curia se compone de 16 dicasterios, entre los que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe desempeña un papel clave. Especialmente significativo durante este año jubilar es el Dicasterio para la Evangelización, responsable de la organización de las celebraciones. Otras instituciones de la Curia Romana son los órganos judiciales, la Penitenciaría Apostólica, la Rota Romana y la Signatura Apostólica, así como las oficinas económicas dirigidas por la Secretaría para la Economía. También existen otras oficinas, como la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Lo más importante es la Secretaría de Estado, que, como ustedes saben, tiene 3 secciones, pero principalmente uno para los asuntos internos de la Iglesia y otra para las relaciones externas entre la Santa Sede y las demás naciones. La tercera se encarga de juzgar los problemas de las oficinas diplomáticas. 16 dicasterios trabajan en estrecha colaboración con la Secretaría de Estado, cada uno de ellos dirigido por un prefecto, asistido por un secretario y un subsecretario. Los dicasterios son como los departamentos o ministerios de un Estado, que sirven al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Se distinguen por su área de responsabilidad o por los grupos de personas de los que se ocupan. Por ejemplo, el dicasterio para los obispos, el dicasterio para el clero o el dicasterio para las causas de los santos. Monseñor Juan Ignacio Arrieta no es solo profesor de Derecho Canónico, sino que desde 2007 también ejerce como secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, lugar que EWTN tuvo la oportunidad única de visitar recientemente. Situado junto a la Plaza de San Pedro, este dicasterio se ocupa de los asuntos de derecho canónico de todo el mundo. Es un sistema jurídico que está presente y vigente en los 5 continentes y en todas las culturas, y que debe interactuar con sistemas jurídicos estatales muy diferentes, como los de Estados Unidos, Filipinas e India. Este es el rasgo distintivo de este derecho de la Iglesia, que es muy flexible y sirve para adaptarse a diferentes realidades sin dejar de ser eficaz en culturas muy diversas. E de ser sempre in vigore in culture molto differenti. La influencia de la Santa Sede va mucho más allá del Vaticano y de Roma. Reconocida como entidad soberana en virtud del derecho internacional, mantiene representantes en las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, así como observadores permanentes en la UNESCO, en París y en el Programa Mundial de Alimentos en Roma. También está facultada para establecer relaciones diplomáticas con estados de todo el mundo. La Santa Sede è stata la prima ad avere. La Santa Sede fue la primera en tener lo que hoy se denomina embajadores, es decir, un representante diplomático permanente en un país. Ya a finales del siglo XV, la Santa Sede tenía representantes acreditados ante el rey de España y ante el dux de Venecia. Hoy la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 estados y tiene nuncios repartidos por todo el mundo. La diferencia entre un nuncio y un embajador. Aunque el nombre es el mismo, uno es alemán y el otro latino, la diferencia clave es que el nuncio representa a la Santa Sede no solo ante el gobierno y la cultura de un país, sino también, y esto es importante, ante los obispos y las iglesias locales. En otras palabras, el nuncio tiene 2 papeles, uno diplomático y otro eclesiástico. El arzobispo George Ganswein, antiguo secretario personal del Papa Benedicto XVI, lleva 6 meses ejerciendo de nuncio en los países bálticos. Como él mismo subraya, los siglos de experiencia diplomática de la Santa Sede son una base inestimable. Hay muchos canales de información desde perspectivas muy diferentes. Esto es algo muy importante para las decisiones tomadas por el Papa o por la Santa Sede.
Además, no solo hay información, sino también una valutazione, como decimos en italiano, que significa una valoración o evaluación de los hechos. La Santa Sede, que opera en el Estado de la Ciudad del Vaticano, es una de las entidades más influyentes del mundo. Está presidida por el Romano Pontífice, quien, aunque ya no ejerce el poder temporal que antaño ostentaban los estados pontificios, sigue siendo inmensamente poderoso debido a la enorme autoridad y respeto que inspira en todo el mundo. Durante casi 30 años trabajó al más alto nivel en el Vaticano y ahora desde hace uno trabaja en la periferia y se enfrenta a diario con la realidad de la guerra. El arzobispo George Ganswein es el antiguo secretario personal del Papa Benedicto XVI y sirvió al Papa Francisco como prefecto de la Casa Pontificia durante 7 años, antes de poner fin a su etapa en este cargo y ser enviado como nuncio a Lituania, Letonia y Estonia. Herr Erzbischof Georg Ganswein, herzlich willkommen hier in Rom. En una entrevista con Rudolf Gehrig, corresponsal de EWTN, el prelado alemán habló sobre su encuentro con el Papa León XIV, su trabajo en los países bálticos y su reconciliación con el Papa Francisco. Arzobispo Georg Ganswein, bienvenido a Roma y al estudio de EWTN Vaticano. Usted ha venido aquí a Roma para el jubileo de la Santa Sede, donde, entre otras cosas, ha cruzado la Puerta Santa junto con el Papa León XIV. ¿Cómo ha sido para usted ese momento? Comenzó con una meditación en la sala de audiencias con el Papa León y los cardenales presentes. Después tuvimos la procesión encabezada por el Papa con la cruz. Pasamos por la Puerta Santa y a continuación se celebró la Santa Misa en la Basílica. Fue una experiencia edificante por el mero hecho de que el Papa estaba allí, junto con todos los nuncios y demás personas. Ya se ha reunido varias veces con el nuevo Papa. ¿Qué impresión tiene de él? Mi primera impresión no se remonta a esta semana, sino a la tarde en que fue presentado en la logia de las bendiciones, o más bien cuando se presentó a sí mismo. Mi primera impresión fue sorprendente y muy positiva. No solo porque llevaba de nuevo la estola y la mozzetta, sino simplemente por la forma en que se presentó. Como secretario personal del Papa Benedicto XVI, usted fue testigo muy cercano al papado. Más tarde ejerció como prefecto de la Casa Pontificia del Papa Francisco durante 7 años. El Papa Francisco falleció el 21 de abril. ¿Pudo despedirse de él? Trabajaron juntos durante muchos años. Sí, y no siempre fue fácil. Pero no todo fue como informó la prensa, que hablaba de una gran ruptura. Aquello no era cierto. Tuvimos ciertas dificultades, ciertas tensiones, pero para enero de 2024 ya se habían resuelto. El hecho de que, posteriormente, me nombraran nuncio en los países bálticos es sin duda consecuencia de ello. Yo mismo quise visitar la tumba de Francisco y presentar mis respetos. Me reuní con el arcipreste de Santa María la Mayor, que es un sacerdote lituano, el cardenal Rolandas Makrickas, y así pude rezar por el Papa Francisco ante su tumba. Y eso fue algo parecido a completar la reconciliación. Su nunciatura se encuentra en Vilna, la capital de Lituania, a poco menos de 600 kilómetros de Kiev. ¿En qué medida está presente la guerra en Ucrania en su vida cotidiana? Tenemos entre 60.000 y 70.000 refugiados ucranianos en Vilna. El gobierno gasta mucho dinero en Ucrania. Y el ambiente que se respira es el siguiente. ¿Qué son 600 kilómetros con las posibilidades actuales? Igual hay algo menos de 800 kilómetros desde la frontera norte de Estonia hasta la frontera sur de Lituania. La gente no confía en Rusia, especialmente en Putin, lo que es resultado de los 60 años de servidumbre bajo el régimen comunista hasta 1989-91. Se puede sentir, eso se nota, se percibe un ambiente de guerra, pero por decirlo de algún modo, y no dejo de repetirlo, no debemos dejarnos atrapar por él. Hay que asegurarse de que la gente no se sienta abandonada y sepa que la Iglesia sigue estando ahí para ellos.
Sí, eso es muy importante. Se trata de que la presencia de la fe, de que la presencia concreta de la Iglesia sea una gran ayuda, también para los no católicos, porque su presencia es una especie de, no quiero decir garantía, pero se percibe como tal. No están solos. Nosotros, la Iglesia, estamos aquí y también ayudaremos. Arzobispo Ganswein, muchas gracias por su tiempo. Le deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias por haberme invitado. Es una de las celebraciones litúrgicas más bellas y evocadoras que tiene lugar en las calles de Roma. La procesión del Corpus Domini, como la que encabezó el Papa León XIV el domingo pasado, tiene su origen en un acontecimiento ocurrido hace casi 800 años en la ciudad medieval de Bolsena, a orillas de un lago y unos 100 kilómetros al norte de Roma. Fue ahí, en 1263, donde se produjo el milagro eucarístico que dio lugar a esta fiesta litúrgica en toda la Iglesia Universal. Un sacerdote bohemio, Pedro, atenazado por las dudas sobre la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, celebraba misa en la Basílica de Santa Cristina, cuando de repente, en el momento de la consagración, la hostia comenzó a sangrar. Tras una minuciosa investigación, el Papa Urbano IV ordenó que la hostia y el mantel del altar manchados de sangre milagrosa fueran llevados a Orvieto y expuestos a la vista del público. Solo un año después, en 1264, el Papa Urbano extendió la fiesta del Corpus Domini a todo el mundo católico con la bula Transiturus de Hoc Mundo. Desde entonces, las procesiones eucarísticas del Corpus Christi se celebran a lo largo y ancho de todo el mundo. Creo que la procesión no forma parte del dogma. No es que si no organizamos la procesión, el mundo o la Iglesia Católica se hundan. No es así como debe interpretarse esta fiesta. Pero la procesión sí forma parte de nuestra celebración. Es algo así como cuando preparamos algunas grandes celebraciones familiares o nos preparamos para momentos importantes de nuestra vida. Queremos celebrarlos. En siglos pasados, la procesión solemne, presidida siempre por el Vicario de Cristo, solía celebrarse en el Vaticano. Siempre se realizaba en la Plaza de San Pedro y antes de que Bernini construyera las grandes alas de la columnata, la procesión tenía lugar en esta especie de plaza que había entonces. Luego se organizaba dentro del perímetro de la columnata, llegando hasta Porta Castello. La columnata se decoraba. Estaban, por ejemplo, tapices de Rafael, que aún hoy forman parte de las colecciones de los museos vaticanos. Todos se exhibían para crear esta decoración festiva. Hoy en día, una colorida procesión recorre la famosa Vía Merluana en el corazón de Roma. Fue San Juan Pablo II quien decidió trasladar la tradición del Corpus Domini del Vaticano a las calles de Roma. Al comienzo de su pontificado decidió llevar la procesión hasta aquí, comenzando en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, y llegando hasta Santa María la Mayor. El Papa deseaba devolver esta vivacidad de la fiesta fuera de los muros del Vaticano, devolverla al pueblo y hacerla parte del sentimiento popular de la ciudad de Roma. Para el pueblo de Roma, caminar con la hostia consagrada en la procesión del Corpus Domini es la expresión de su devoción y de su fe en la Eucaristía. Con la procesión del Corpus Christi subrayamos la importancia de la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento. Salimos a la calle, salimos con el Santísimo Sacramento, porque creemos que, en la hostia y el vino, que no son solo pan y vino, sino el mismo Cristo presente bajo las apariencias del pan y del vino. En los últimos años, de manera excepcional, la procesión del Corpus Domini se ha llevado a las afueras de Roma. En 2018 y 2019, el Papa Francisco presidió la celebración en Casal Bertone y en Ostia, lejos del recorrido tradicional de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, para atraer la mirada del mundo hacia las periferias y sus gentes. Ahora el Papa León trae de nuevo esta tradición a la ciudad eterna y aprovecha la ocasión para dirigirse al pueblo de Roma y al mundo entero con su mensaje. Como escribe San Agustín, Cristo es verdaderamente panis qui reficit et non deficit, panis qui sumi potest, consumi non potest. Es pan que restaura y no escasea, pan que se puede comer pero que no se agota,
La Eucaristía, en efecto, es la presencia verdadera, real y sustancial del Salvador, que transforma el pan en sí mismo para transformarnos a nosotros en Él mismo. Vivo y vivificante, el Corpus Domini hace de nosotros, de la Iglesia misma, el cuerpo del Señor. Corpo del Signore.